Bueno, vamos a seguir de aquí donde nos quedamos. Acabamos de ver esto de los principales ríos de México. Vamos aquí a la relación de ríos, lagos, aguas subterráneas con distribución de población y actividades económicas. Eso es lo que ahorita vamos a ver, ¿no? O sea, un poquito lo que ya vimos, pero también con este extra que es cómo esto afecta a lo que es la población y también a las actividades económicas que se van desarrollando. Ya, ahorita puse unos ejemplos hace rato cuando estaba hablando de este río que está acá en Europa, este río Danubio. ¿Qué fue lo que les dije? Ese río, como es un río que pasa por muchas partes de Europa, desde épocas antiguas, pues se formaron ahí muchas civilizaciones, se crearon ciudades de gente diferente que formaron países diferentes, y hoy en la actualidad, como son países diferentes, pues obviamente esa es una ruta de comercio muy importante. Como es un río muy grande, pasan barcos por ese río. Es un río por el que pasan barcos. Entonces pasan barcos y llevan mercancía de una capital a otra, de un país a otro. Entonces durante muchos años durante siglos, fue como que ese río fue una ruta de comercio. Entonces a eso se refieren. Cómo estos ríos y lagos, que ya vimos cuáles son los más importantes de México y del mundo, cómo estos van afectando lo que es tanto a la población como la economía. Entonces aquí dice, las aguas continentales, ahí está. Las aguas continentales son las más utilizadas como fuente de agua potable. Aguas continentales son las más utilizadas como fuente de agua potable, ya que están constituidas por aguas dulces que facilitan la concentración humana en torno de ríos, lagos y aguas subterráneas. Esto que acaban de ver aquí, estas son las aguas continentales. ¿Cuáles son las otras? Las aguas oceánicas, las de los mares. Esas no las podemos consumir nosotros. Tal vez podamos usar esas aguas para ciertas actividades industriales, pero para consumo necesitamos que sean de ríos, de lagos o de aguas subterráneas. O sea, aguas continentales. Esas son la principal fuente de agua potable. Pregunta de examen también siempre. Además del desarrollo tecnológico, permite llevar agua potable a zonas habitacionales muy alejadas de ríos o lagunas. Se trata de la capacidad humana para adaptar el medio, aunque la infraestructura hidráulica en las grandes ciudades resulta costosa y entraña cierto impacto ambiental. Por ejemplo, yo soy de acá de Monterrey, donde hay poquitos ríos y ahí hay poquitos lagos. Tenemos que traernos agua de diferentes lagos o de presas. ¿Qué significa? Tenemos que construir presas o traernos agua de diferentes ríos y lagos, ¿no? Eso, el crear esas presas y el crear la tubería y todo este proceso, eso es la infraestructura hidráulica. ¿Qué es infraestructura hidráulica? Las presas y también todo este entramado que hacemos para llevar el agua de esas presas a la ciudad, que llegue hasta la llave de nuestras casas, allí al lavabo, al baño, a todos los lados. Eso es la infraestructura hidráulica. Otra vez, fíjense cómo aquí me lo está volviendo a decir. Siempre que en una guía ustedes vean que pase esto, fíjense cómo otra vez me dice, ¿qué son las aguas continentales, ríos, lagos y corrientes subterráneas? Siempre que vean esto en cualquier guía de cualquier tema, de cualquier materia, quiere decir que esta pregunta va a venir en el examen sí o sí, que nos dice lo mismo con diferentes palabras o simplemente me lo repiten. ¿Qué son las aguas continentales, ríos, lagos y corrientes subterráneas? Todo lo que no está en el océano son aguas continentales. Son de gran utilidad para el medio y para actividad humana. ¿Qué hacen? Para empezar, nos dan agua potable. ¿Qué es el agua potable? Es la que usamos de manera doméstica, industrial y que consumimos. También representa sistemas de riego para la agricultura y silvicultura, o sea, pues es agua potable, es agua que podemos consumir, ¿no? Son reservas ecológicas y áreas turísticas. Los ríos y los lagos también son zonas turísticas. Facilitan y abaratan el transporte mercantil y humano al interior de los continentes, como el ejemplo que ahorita les puse de ese río Danubio. Permiten la construcción de presas y canales de gran utilidad, como ahorita mencioné, esta infraestructura hidráulica. Son la base importante, base de importantes industrias hidroeléctricas
que surten energía a gran escala. Acuérdense que la energía hidroeléctrica es la que se obtiene mediante el flujo del agua. Puede ser de los ríos, de los lagos, agarran agua, la hacen fluir y de ahí agarran energía, ¿no? Y también sirven, como ya vimos, como el río Bravo, como el Usumacinta, como el río Hondo. También son fronteras naturales entre países, entidades federales son estados o regiones. Aquí nos dicen, ¿cuál es la principal fuente de energía de agua potable? Fíjense cómo aquí no dice aguas continentales, ¿eh? Fíjense que aquí no dice aguas continentales, pero aquí obviamente ya sabemos que residuales no pueden ser. Fluviales son de la lluvia, pero cuidado, ¿eh? El agua como tal de lluvia, aunque sí la podemos consumir, de preferencia hay que consumirla cuando pasa ya por un río, porque ya se filtró. Entonces no es la fluvial y tampoco las oceánicas. Aquí la respuesta correcta es aguas subterráneas, porque es una de las tres que dice aquí. Ríos, lagos y corrientes subterráneas. Esas son las tres principales. Y vamos a ver esto que también es muy importante, la importancia del mar. Ya vimos las aguas continentales, ahora vamos a ver las aguas oceánicas. Aprovechamiento de las mareas y las corrientes marinas, efectos climáticos de las corrientes y su relación con las actividades económicas, lo mismo, pero ahora con aguas oceánicas. Los océanos son las concentraciones de agua más grandes del planeta. En ella se produce la mitad del oxígeno de la atmósfera, gracias a que es el hábitat del plancton. Acuérdense que esto lo vimos en biología. El plancton, que es estos, son estos como seres del reino, si no me equivoco, eran del reino protista, que andan ahí abajo de los océanos, que son así como plantitas verdes que crean fotosíntesis también, pero abajo del mar. En total cubren tres cuartas partes de la superficie terrestre. Esto también es pregunta de examen. Los océanos cubren tres cuartas partes de la superficie terrestre. Gracias a la salinidad de sus aguas y movimientos constantes provocados por la convección, la rotación de la Tierra, la fuerza de gravedad del Sol y de la Luna. Acuérdense que estas dos afectan las mareas. También son reguladores térmicos del planeta. ¿Qué es esto de las mareas? Ya lo creo que quien haya ido al océano ha visto que dicen hay marea alta, hay marea baja. Son movimientos periódicos de ascenso y descenso del mar que se originan por las fuerzas de atracción gravitacional que el Sol y la Luna, como dije aquí, fíjese cómo otra vez lo está repitiendo. ¿Por qué? Porque me lo va a preguntar en el examen sí o sí, ¿no? Y otros cuerpos celestes ejercen sobre la hidrosfera de la Tierra. Acuérdense que la hidrosfera es la capa de mar que cubre la Tierra y cuerpos celestes son los astros. Estos son los astros. Ya vimos como el Sol y la Luna. En la cercanía del litoral, o sea, en la playa, se producen corrientes costeras de deriva muy variables según la forma de la costa y la profundidad. Estas corrientes forman playas, estuarios y otras formas de modelado costero, ¿no? La energía liberada por las olas en el choque continuo de la costa y las mareas y las corrientes tiene gran importancia porque erosiona y transporta los materiales costeros. Ya vimos antes lo que era la erosión, ¿no? Los movimientos ascendentes de la marea se llaman flujo, cuando van hacia arriba. Los movimientos de descenso, que son los que van hacia abajo, se llaman reflujo. Flujo ascendente, reflujo descendente. Alcanza su máximo nivel del mar y se le dice pleamar, y cuando es el nivel mínimo se le dice bajamar. Ahora, corrientes marinas, ya vimos lo que son las mareas. Las mareas es cuando el mar sube y baja, es lo que provoca las olas. Ahora vamos a ver las corrientes marinas de volada. Son grandes volúmenes de agua que se desplazan en el océano y siguen rutas cíclicas, lo que se denomina circulación general de las corrientes marinas. ¿Qué es lo que influye en la formación de estas corrientes? La rotación terrestre. Que la Tierra gire de izquierda a derecha, eso genera estos movimientos, ¿no? La diferencia de temperaturas y la salinidad de las aguas y la acción de los vientos. Ahorita vamos a verlo en un mapa.
Clasificación de las corrientes marinas. Vamos a clasificarlas por superficie o vamos a clasificarlas por profundidad. Superficiales han sido aprovechadas por los navegantes. Profundas fluyen con lentitud por el fondo del mar. Estas dos, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué dice aquí han sido aprovechadas por los navegantes? Esto no me ayuda en nada a entender que es una corriente superficial. Estas son, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llegó aquí a América, él se dio cuenta que había como una especie de corrientes. Se dio cuenta Colón que había como una especie de corrientes, como las que nosotros ponemos cuando ponemos un barquito así en la parte de la banqueta, que llueve y se lo lleva, eso es una corriente. ¿Por qué? Porque va de arriba hacia abajo, es una corriente de agua. Aunque nosotros pensamos que nuestra calle está parejita, posiblemente debe haber una parte que esté más arriba que otra, por lógica. Entonces va a fluir hacia un lado. Entonces, esas mismas corrientes también existen en los océanos. En los océanos también hay estas corrientes superficiales que son las que agarran o usaban en épocas antiguas los navegantes y decían, ah, mira, si ponemos el barco aquí en esta parte, aunque no haya viento, se va a llevar. Es como si fuera un caudal así, ¿no? Es como un río en el mar, en el océano. Entonces, esas son las corrientes superficiales, las que están sobre el nivel del mar, arriba. Aquí no lo explican, aquí nada más dice que fueron aprovechadas por navegantes. ¿Y cuáles son las profundas? Las que fluyen con lentitud, pero en el fondo del mar. Siempre que hablo de esto, siempre les pongo el mismo ejemplo. Es como la película de Buscando a Nemo, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes profundas? Esas que siguen las tortugas, ¿se acuerdan? Que estaban en el fondo del mar y había como una especie que parecían como unos tubos ahí, que eran unas corrientes. No están muy alejadas de la realidad. Obviamente es una exageración, pero sí funciona así como lo ponen ahí en esa película. Fluyen con lentitud, pero uno se mete a esa corriente y la corriente los lleva hacia diferentes partes, ¿no? Hay dos tipos de corrientes. Ya vimos que hay superficiales y profundas, pero también vamos a ver por su temperatura. Estas que vimos ahorita fue por su profundidad. Ahora vamos a verlas por la temperatura. Están las cálidas y están las frías. Simple. Las cálidas son las que del Ecuador, que es el centro de la Tierra geográficamente hablando, que es la parte tropical, van hacia los polos. Van del Ecuador hacia los polos. Bañan las costas orientales de los continentes, elevan la temperatura y producen lluvias, por lo que modifican los climas de algunas regiones. Simplemente son las que parten del centro hacia arriba o hacia abajo, hacia los polos. ¿Cuáles son las corrientes frías? Son las que se desplazan desde grandes latitudes, o sea, desde muy al norte o muy al sur. O sea, los polos, pues son corrientes que originalmente son frías, ¿no? Y pasan frente a las costas occidentales de los continentes, ocasionan sequías porque desprenden poca humedad y también influyen en la localización de los desiertos, pero son muy favorables para la formación de plancton y la actividad pesquera, ¿no? Aquí nos lo ponen de una manera muy sencilla. Acuérdense que el Ecuador está, vamos a ponerlo aquí. El Ecuador está más o menos por aquí. Se me hace que casi no se ve, pero es. Bueno, pongo a ver si con este color se va. Con este. Este es el Ecuador, más o menos. Más o menos. De hecho, está un poquito más abajo, pero lo estoy poniendo más o menos ahí. Debe ir más o menos por acá. Ahí está el Ecuador. Entonces, todas las corrientes que dijimos, las corrientes cálidas son estas que van a ir desde el Ecuador. Por ejemplo, esta que está aquí, esas que van así como gris más clarito, esas son corrientes cálidas, porque del Ecuador, fíjense cómo van hacia acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que desde esta parte de aquí, acuérdense que es la zona tropical. Esta es la zona calurosa. Entonces, aquí está originalmente el calor y se lo va llevando hacia abajo o hacia arriba. Esta es la corriente del Golfo, que miren, llega aquí, se mete al Golfo de México y luego se va a ir por aquí y va a llegar hasta acá, hasta el norte de Europa. Esta es la misma corriente, ¿eh? Aunque no me lo crean. Esta que acabo de pintar el ojo es la corriente cálida del Golfo. Fíjense que es el 15. Miren que está el 15 aquí y está el 15 acá, ¿eh? Es la misma corriente. Aquí también tenemos una que va por acá. No llega muy al norte, pero ahí está. Aquí tenemos una que es del océano Índico, o sea, de la India.
Esta va hacia la parte sur y este de aquí va hacia la parte norte y luego sur también. Todas estas son corrientes cálidas, o sea que van llevando corrientes cálidas hacia acá. Aquí también tenemos una en Australia. Esta corriente parte de zonas tropicales y va a llegar hasta acá. Y va a llevar agua caliente. Y luego vámonos con las corrientes frías. Esas son las que son de los polos hacia abajo. Por ejemplo, estas de aquí. Son corrientes que parten de aquí de las zonas polares y van a llevar el agua. Por ejemplo, como este de aquí, ¿no? Este de aquí que parte de Alaska y luego de aquí va a llegar el agua fría hasta acá. Casi, casi llegando hasta México, ¿no? Hay una que está aquí, que pasa por Europa y llega aquí lo que es a la parte oeste de África, ¿no? Esta de aquí es muy importante. Esta corriente fría va a llegar aquí a Japón. ¿Y qué decía que sean las corrientes frías? Tienen una buena, hay una buena actividad pesquera donde hay corrientes frías. Aquí también del Polo Sur, fíjense como aquí el Polo Sur, fíjense que el Polo Sur tiene una peculiaridad en comparación del Polo Norte. En el Polo Norte tenemos un montón de tierra. También aquí está el Océano Glacial Ártico, pero también se fusiona mucho con islas como estas que estamos viendo aquí. Pero acá en el Polo Sur tenemos nada más la Antártida y fuera de ahí es puro océano. Entonces aquí estas corrientes van a partir de aquí, van a llegar hasta acá, hasta el Océano Índico. Estas van a subir aquí hasta África y estas van a llegar aquí hasta América del Sur. Pero fíjense que todas son por el lado oeste, por el oeste de América, el oeste de África, el oeste de Oceanía. Siempre van a ser así. Entonces, básicamente eso es lo que hay que conocer. Corrientes cálidas del Ecuador hacia los polos. Corrientes frías de los polos hacia el Ecuador. ¿Cuál es cuáles son las que más, si les pueden poner de repente así un mapa? La que sí quiero que identifiquen es esa 15 que está ahí. Esta 15 es una corriente cálida porque va del Ecuador hacia el Polo Norte y se llama la corriente del Golfo. Miren, aquí está. Es la corriente cálida del Golfo. Esa es una que tienen que tener muy bien ubicada porque entra aquí al Golfo de México, sale y llega hasta lo que es la península nórdica. Dicen que si no fueran por esa península, los inviernos ahí en la península nórdica serían como los de la Siberia de acá, de lo que es Rusia, que es una zona de tundra, de taiga. No, de taiga no miento, es una tundra, es la tundra siberiana. ¿Qué dijimos que era la tundra? Una temperatura casi como la glacial, casi como la polar, ¿no? Y luego tenemos aquí, ¿qué otra es importante? Ah, la de Bering y la de Alaska, que son estas de aquí. Acuérdense, porque es donde está el estrecho de Bering y Alaska, porque Alaska, acuérdense que es esta parte de aquí. Eso es Alaska. Entonces, estas dos también, ténganlas ahí en mente. La corriente del Labrador, también apréndansela, es esta que está aquí. Esta que está aquí, la voy a poner con morado para que se vea un poquito más así. Esta es la corriente del Labrador, esta de aquí. Es una corriente fría que trae estos vientos fríos de polares, los lleva hacia esta parte de aquí. Y esta que es la 12 que es la Oyashio, pero básicamente la de Japón. Es la corriente fría de Japón. Japón es esta isla que ven aquí. Esto es Japón. Esta corriente es la que hace que en Japón haya pesca muy peculiar y muy buena. ¿Qué otra también es bueno tener ahí en mente? Hay más, ¿eh? Como quiera ustedes vayanlas viendo. Aquí están por número, pero yo considero que esas son las que en el examen más les van a preguntar. Por ejemplo, también les diría esta, ¿eh? Esta de aquí también la 16, que es la de Mozambique. Y tal vez también esta que es la 20, que es la de Brasil. ¿Por qué? Porque es la que baña toda la costa aquí casi de Brasil. ¿No? Esa también la de Brasil. Entonces ya vimos aquí las corrientes marinas representan los movimientos más importantes del océano, principalmente porque trasladan grandes cantidades de agua caliente y fría, mantienen la temperatura media de los océanos y de la atmósfera, lo que incide directamente en la regulación del clima. Esto es muy importante, ¿eh? Porque imagínense que en los océanos, por ejemplo, árticos, bueno, este que es el Ártico y este que es el Antártico, el de abajo, o sea, que los océanos polares, imagínense que
que toda el agua de los polos se quede fría y que no haya nada que la regule. Imagínense que el agua de los océanos, ahí en el Ecuador, no se traslada a otras partes y sea siempre caliente. Entonces, esto lo que ocasionaría es que las zonas frías serían más frías y las zonas cálidas serían más cálidas. ¿Se imaginan el relajo que sería eso? Esto regula, esto regula la temperatura, ¿no? En los polos se lleva esa temperatura fría hacia el Ecuador y del Ecuador temperatura caliente hacia los polos. Es como una regulación, es como una homeostasis que se va haciendo ahí. Otro de los procesos que determinan las corrientes marinas de agua fría es la reproducción del plancton que ahorita les mencioné, ¿no? Que es la base de todas las cadenas alimenticias de los océanos y se divide en dos grupos. Primero el fitoplancton y por último es el zooplancton. Acuérdense que zoo es de animales. Fito dice compuesto por algas, diatomeas y dinoflagelados. La clorofila que se acuerdan que ahorita les comenté que el plancton eran como estas cositas verdes que están en el fondo y también en muchas profundidades del mar, y es lo que hace la fotosíntesis. Es lo que hace la fotosíntesis, entonces esto absorbe la luz solar y el dióxido de carbono, sintetizando el alimento orgánico, o sea, hace la fotosíntesis. ¿Qué son las diatomeas? Son algas también. Aquí dice compuesto de algas, diatomeas son algas también. Son algas que también hacen estas funciones, ¿no? Y el zooplancton lo forman las algas. Y aquí ya no nada más son seres microscópicos, también son protistas, camarones y crustáceos invertebrados en forma de huevos o larvarios de muchos peces que habitan la zona pelágica de los océanos. Su circulación provee de alimento a los peces y otros animales grandes. O sea que el fitoplancton es lo que hace la fotosíntesis y el zooplancton es la cadena alimentaria de animales ya grandes de varios reinos. Me menciona Ita, como en la película, el día que la Tierra se detuvo, se enfría. No, esa película la vi cuando salí y no la volví a ver. Lo que me acuerdo es que creo que era por un periodo de glaciación. No sé si ustedes sabían, pero había una cosa antes que se llamaban las glaciaciones, que ya no hemos tenido nosotros, que era cuando ahí lo que sucedía es que se invertían los polos. Suena muy raro, pero aparte de que se invertían los polos, por ejemplo, el polo norte y el sur se invertían magnéticamente, eso provocaba como que un relajo en las corrientes marinas y también lo que eran los climas. Entonces provocaba ahí un desajuste, entonces para que la Tierra volviera como que a su forma natural, como que su manera de... Es como un termostato que se tiene que regular. Entonces su manera de regularse es una glaciación. Y la glaciación es como menciona la compañera, los polos se hacen muy, 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 muy fríos y las zonas cálidas se hacen más cálidas de lo normal, ¿no? Y esto provoca como que ese relajo. En esa película lo que me acuerdo vagamente es que tenían todos que huir del norte hacia el sur. Por ejemplo, pues todo lo que era Canadá, Estados Unidos se vuelve deshabitable, inhabitable, y tienen que irse. Sí, me acuerdo que estaban cruzando la frontera de México, tenían que irse a zonas más tropicales que... Ah, y otra cosa importante, los huracanes y los ciclones y los fenómenos naturales se forman también por las corrientes cálidas de los océanos. Si se fijan, los huracanes parten del Ecuador hacia arriba o hacia abajo, por lo general hacia el norte. Los que tenemos aquí nosotros parten del Ecuador hacia acá, ¿no? Y llegan aquí a México o llegan a Estados Unidos o así, ¿no? ¿Y qué pasaba en esa película? Pues que los huracanes eran mucho más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la temperatura de los océanos en el Ecuador se elevaba y la temperatura en los polos disminuía. Como menciona la compañera Ita, pues era como una radicalización. ¿Qué quiere decir? Huracanes más fuertes, tornados más fuertes, fenómenos naturales como que más fuertes. ¿Por qué? Por esta temperatura de las aguas. Entonces sí va conectado ahí. Luego aquí me ponen recursos pesqueros y minerales del mar y su aprovechamiento en relación a esto que acabamos de ver aquí. Estas corrientes que estamos viendo aquí, cálidas y frías y sus rutas, ¿eso en qué le afectan al ser humano o cómo lo aprovechan? ¿No? Entonces tenemos aquí que la extensión y características de la plataforma continental, o sea, de los continentes,
Son distintas en cada lugar de la Tierra y su origen se debe a la acumulación de sedimentos que el viento y ríos acarrean desde los continentes. En esta región destaca la extracción del petróleo y el gas, porque están a poca profundidad, relativamente. El desarrollo de la tecnología de perforación marina proporciona 20% de producción mundial de petróleo y va en aumento. La mayor parte de la pesca marítima se lleva a cabo en la plataforma continental, obviamente, la parte más productiva de los océanos. En estas zonas las aguas son poco profundas y los rayos solares pueden penetrar, lo que facilita la vida, además de que las sales minerales que acarrean los ríos de los continentes las enriquecen, lo que favorece lo que vimos ahorita, la fotosíntesis y la generación de plancton, que es un elemento inicial en las cadenas alimenticias marinas. Y aquí me dicen, las zonas pesqueras más importantes del mundo siempre están relacionadas con las zonas de agua fría, porque es ahí donde se crea el plancton. Y la existencia de plancton, pues hace que puedan crecer muchos seres vivos ahí. Las costas e islas que son recorridas por corrientes frías siempre son ricas en recursos pesqueros, ¿no? Aquí me dicen una pregunta. ¿Cuál es el país con mayor producción pesquera en el mundo debido a su relación con las corrientes de agua fría y posición geográfica? Esto no lo vimos, pues ¿cuál sería de todas estas? ¿No? Fíjense que si digo, y aquí está la respuesta abajo, ¿no? Pero fíjense cómo sin yo haber visto esto en lo que acabamos ahorita de aprender o de estudiar o de repasar, fíjense nada más de dónde a dónde van las corrientes frías y de dónde a dónde van las corrientes cálidas, ¿no? Piensen en el mapa y aunque esto no lo hayamos visto a detalle, sí van a tener una respuesta correcta, ¿no? ¿Dónde pasan las corrientes frías? Por el Ecuador pasar alguna es imposible, porque del Ecuador salen puras corrientes cálidas. Las Filipinas, oye, pues las Filipinas están también como que a mediación de mapa también. Me suena que por ahí pasan corrientes cálidas y México también. Por México pasa la corriente cálida del Golfo y del otro lado no alcanza a llegar la corrientes frías, ¿no? Obviamente es Japón. Japón está un poquito más al norte de todos estos y entonces las corrientes frías le llegan directo, ¿no? Fíjense dónde está aquí México. México está aquí y la única zona de México que todos sabemos que es la zona donde se pesca mejor es aquí en la península de Baja California porque nos llega ahí como una bachita de esta corriente que dijimos que era la 3, la corriente de California, ¿no? Esa que viene desde Alaska, nos llega una bachita, por eso aquí se pesca mucho camarón, se pesca mucha sardina, mucho atún, ¿no? Pero a mí me dicen un país completo, México, aunque tiene muy buena pesca, la única zona favorecida por una corriente fría es esta de aquí. Entonces no es como que el país completamente se vea beneficiado. La otra es el Ecuador, que es este de aquí. Este es el Ecuador. El Ecuador no se ve afectado tanto, aunque aquí está la corriente que es la 4 que es del Perú, no se ve tan afectado Ecuador y tampoco es un país que tenga como que una actividad pesquera más importante porque le afecta una corriente. La otra eran las Filipinas. Las Filipinas están aquí y aquí yo veo puras corrientes cálidas, ¿no? Miren Japón. Japón, ¿qué les dije? Es toda esta isla que está aquí. Y si se fijan, Japón prácticamente lo está golpeando toda la corriente. Esta es la 12 que les dije, que era esta de Oyashio, que les dije aquí, Japón claramente. También se le conoce como la corriente que baña Japón por todo un océano. Entonces aquí sí es prácticamente todo el país el que se ve beneficiado por esta corriente fría. Entonces, sin yo haber visto el mapa, yo puedo deducir que Japón es el que se ve mejor, es el que aprovecha mejor una corriente fría, en pocas palabras. Y luego, bueno, aquí ya terminamos con esta unidad. Vamos a ver algunas preguntas. La vez pasada vimos, si no me equivoco, hasta aquí se me hace. A ver, quiero que quienes estén ahí ahorita me digan, pueden activar su micro, pueden escribir o no. Están en el examen y ven esta pregunta, la 12, ¿no? Dos ríos que pertenecen a Sudamérica, el Mackenzie y el San Lorenzo, Yenisei y Lena Occidental, Lerma y Orinoco o el Orinoco y el Amazonas. ¿Qué elegirán ustedes? ¿Hay uno? La respuesta nada más está en uno.
Hay un río que sí, claramente les dije que era de Sudamérica y nada más está en una opción. ¿Ya vieron qué río es ese? Sería la D. La D. ¿Cuál es el río, Ita, de esos dos? ¿Qué río es el que dices? Ah, qué lato, hombre. Nomás dijo que le dijera la letra, ¿no? ¿El Orinoco o el Amazonas? ¿Cuál te acuerdas que está en Sudamérica? ¿El Amazonas? Es correcto, es todo muy bien, porque sí, es la respuesta correcta, es la D, pero acuérdense que el Orinoco también está ahí en Sudamérica, pero el Lerma no. El río Lerma está en México. México está en Norteamérica. Entonces es Orinoco y Amazonas. Siempre que les digan Sudamérica, acuérdense del Amazonas, ¿eh? Esta pregunta está complicadita, ¿eh? Dice, ¿dónde se localiza el lago Victoria? Yo les había dicho que lo ubicaran nada más por África. Entonces aquí fíjense, no puede estar entre Laos y Camboya, porque esto está en Asia. No puede estar junto al mar Caspio, porque también esto está en Asia. Al norte de Marruecos, esto sí está en África. Y luego dice al este de África en Uganda. Esta es la respuesta correcta, ¿eh? Al norte de Marruecos, no, porque Marruecos al norte está el mar, está el Océano Atlántico. No, no es cierto, está el Mediterráneo, ¿no? Entonces tampoco es esta, ¿no? Si quieren, apunten esto. Está en África, pero está en Uganda. El lago Victoria está en África, acuérdense. Y aquí, esto sí quiero también que me digan qué respuesta elegirían ustedes. Dice, relaciona los principales ríos de América con su ubicación geográfica. Y aquí me están poniendo ahí Mississippi, Missouri. Acuérdense que este es el mismo. Si no me equivoco, si este es el mapa, tenemos aquí nosotros que ubicarlo, ¿no? Mississippi, Missouri es el uno. O sea, quiero que yo digan, oye, el uno es el A, B, C o D. Y luego tengo el Amazonas, que ahorita ya dijo la compañera dónde está. El Bravo, que ya debemos también saber dónde está. Y luego el Colorado. Yo les pregunto a ustedes, de esos que ven ahí, primero, ¿cuál es el río Bravo? ¿Es el A, B, C o D? Les pregunto para el más sencillo, ¿eh? ¿Cuál es el Bravo? Ahorita la compañera dijo el Amazonas, que ahí El está. que atraviesa México, maestro. Excelente. Es el que está ahí nada más, este de aquí, el D. El D es el Bravo, lo voy a poner aquí. Y este que está aquí, Por ¿cuál donde será? cruzan para Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo, Por cómo? donde cruzan para Estados Unidos. Por donde se van de mojados, ¿verdad? Por donde se va la Así raza ahí. es. Excelente. El D es el río Bravo, lo voy a poner, este es el Bravo. Ya le dimos a uno. Ahora, este que está aquí, que es el B, ahorita lo mencionaste, este es el Amazonas. ¿Por qué? Porque es el que está en Sudamérica, tan tan. Y este que están viendo aquí, el A, ¿se acuerdan que ahorita les dije? El que está a un ladito de la península de la Florida, este que les dije que era el Mississippi, Missouri. El de acá no importa, es el Colorado, pero este podemos no tenerlo tan ahí en el radar, pero con esos que ya dijimos es suficiente. Yo me voy por el más sencillo, que el Bravo sea el D. Vamos a buscar el que diga 3D. Aquí está, miren que nomás hay uno, ¿eh? 3D, ya terminé. Ya terminé porque es el 3D. El Bravo es el D, pero vamos a corroborar los demás, ¿no? Entonces yo tengo que tener que el Amazonas, que es el 2, es el B. Aquí está, miren, 2B. Y luego dice que es el 1A. Aquí está, que el A es el Missouri, Mississippi. Aquí está el 1A, es correcto. Y pues el 4C. Fíjense cómo yo nomás con saberme 1, 2, ya le atiné a los demás. Y este mapa que están viendo aquí, sí es muy probable que en el examen se lo topen. Les encanta hacer esto. Un mapa bien sencillito. Si se fijan, nada más ocupábamos a ver Norteamérica, Sudamérica y México. Tan, tan. Ahora vamos a ver aquí. Esto ahorita lo vimos muy rápido, pero fíjense cómo descartando opciones se van a dar cuenta. Además del agua subterránea, ¿de qué río se provee la Ciudad de México? Ahorita los mencioné muy rápido. Si se fijan, no puede ser el Bravo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya vimos que el Bravo está acá. El Bravo está acá en el norte de México, en este no puede ser. Yo les mencioné que La, la D, maestro. a ver, me dijeron que la B o la D. Ya me dijeron que La D. la D, Lerma y Cutzamala. Fíjense que el Lerma está en dos. Yo casi siempre les digo que se guíen por el río Lerma, que es el que más viene. Oye, no me acuerdo, no estoy seguro de los otros dos. Nada más acuérdense que el Colorado es este que está acá, es el C.
El Colorado es el que pasa también, es el que está ahí cerquita de California, ¿no? Entonces es imposible que el Colorado abastezca la Ciudad de México. Y aquí también el Papaloapa, ¿no? Este es el que hace, si no me equivoco, el lago, no me acuerdo cómo se llama el que está ahí, creo que hace un lago que está en Michoacán, no me acuerdo cómo se llama. Entonces es el Cutzamala y el Lerma, exactamente, ¿no? Es el inciso D. Vamos a ver si hay otra pregunta aquí arriba. Y esto lo vimos la vez pasada, se me hace que ya va a estar así como que muy, muy lejano. Fíjense que aquí nos ponen, ¿qué río es el más largo del mundo? Fíjense cómo aquí sí están en la misma pregunta, está el Amazonas y el Nilo. Aquí sí están en las dos. Aquí cuidado, ¿eh? En esta guía que yo tengo aquí, que es la más completa que hay, pero no es la más actual, esta es del año pasado. Pues, bueno, hay que entender que este año apenas va empezando, estamos en abril. Normalmente las guías dicen que el Nilo, siempre les van a decir que es el Nilo el más largo, pero actualmente tiene apenas unos meses, yo creo que tiene desde finales del año pasado, sacaron eso de que es el Amazonas. Mucho cuidado aquí, ¿eh? Ustedes, siempre que les pongan estos dos, dependiendo, si quieren, por ejemplo, en muchas partes, sobre todo en muchos documentos científicos, muchos ya están poniendo el Amazonas como el más largo. Cuando ustedes vayan a hacer el examen, nada más fíjense en la guía actualizada. Yo, por lo que me he fijado, en las guías actualizadas ya viene el Amazonas como el más largo. Ya lo ponen muchas guías también. ¿Por qué les digo muchas guías? ¿Por qué no les digo la guía? Porque acuérdense que yo me apoyo en varias guías. Acuérdense que yo me guío con la guía de la CONAMAT, con la guía del Colbach, del Colegio de Bachilleres, con la guía del Politécnico, con la guía también de cualquier guía que yo me fije. Ya muchas ya están poniendo el Amazonas. Casi siempre en los exámenes que ustedes les van a poner, nunca van a estar los dos juntos. Por lo mismo, porque, y si no, si llega a pasar, nada más pregúntenle que les ponga el examen, oye, ¿está actualizado con este año o viene como el año pasado? Porque si está actualizado es el Amazonas. Más para que lo tengan en mente ahí. Muchas veces no se las van a poner juntas para que no ocurra eso, porque también hay muchas partes que todavía no aceptan que el Amazonas es el más grande, según, fíjense lo que ahorita les dije. Hay partes que dicen, no es el más grande porque le está sumando vertientes, no brazos principales, ¿no? Es un debate, pero por lo pronto, ustedes quédense con el Amazonas. Pero como quiera, antes de que les apliquen el examen, pregunten. Pregunten porque no deben de venir las dos en la misma pregunta, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. El jueves terminamos. Vamos a ver esto, lo que es la geografía humana, el paisaje cultural, que como les dije, es la clasificación climática de Köppen y todos estos paisajes naturales que estamos viendo aquí y culturales. No sé si antes de irnos hay alguna duda, pregunta o alguien quiera agregar algo. Sí, dime. Ahora era una manita arriba. Bueno, si alguien quiere decir algo, ya saben que me pueden interrumpir o pueden escribirlo. Pero bueno, no les quito más tiempo. Vámonos a descansar. Nos vemos el jueves. Que descansen. Qué bueno que están aquí aprovechando. Nos vemos el jueves. Que descansen. Que tengan buena noche. Igualmente, profe, gracias. Nos vemos. Descansen.